María Marta, buenos días. Fernando te saluda. Encantada. ¿Cómo estás? Tanto tiempo que no hablamos. Bien, muy bien. Que no hablamos siempre, por radio. Siempre en este mes atareados con las renovaciones de todos los colegios. Y sí, ya conocemos la historia. María Marta, ¿cuántos años hace que trabajan en este tema de seguros escolares? 30 años. O sea que vivieron antes de la época de la obligatoriedad del seguro con los cambios del código en el año 97. Totalmente. Como nosotros en general trabajamos con colegios privados y en particular con colegios religiosos, venimos de la época en donde las religiosas nos decían, no, ¿para qué un seguro? Dios proveerá. Con el tiempo se dieron cuenta de que en la tierra había reclamos y las cosas iban cambiando y la sociedad iba cambiando y lo que en algunas épocas pasaban dentro de los colegios y nadie reclamaba, cambió radicalmente. Sí, Dios proveerá, pero vos ponete acá en la tierra. Justo te iba a preguntar, o sea, ¿cómo fue ese cambio de ir a ofrecer algo que era voluntario, si se quiere, antes de este cambio del código? Y cómo fue creciendo la conciencia aseguradora y el cumplimiento hoy de algo que es obligatorio? Sí, a nosotros lo que nos dio, digamos, el cliché de todos los inicios de la charla fue la desgracia ocurrida en la pileta del colegio Santa Brígida, donde una chiquita falleció en la pileta del colegio cuando nadie hablaba de responsabilidad ni de seguros, y bueno, ese fue un baile que tuvieron las hermanas, su comunidad educativa, y que bueno, abrió los ojos de que esas cosas podían pasar en los colegios y que había que estar prevenidos, preparados para hacer frente a eso. Y ya después después te voy a preguntar puntualmente por niveles de suma asegurada, pero vos ves que es más fácil asesorar de sumas elevadas a las instituciones privadas o a las religiosas. En realidad nosotros trabajamos ofreciéndoles un seguro en forma conjunta a toda la congregación para todos sus colegios. Entonces, como la póliza es única, a lo mejor para 5 colegios, darles una suma importante y después dividir el costo entre 5 es muy posible. Entonces, esa posibilidad que le damos hace que, por ejemplo, este año hayamos duplicado todas las sumas aseguradas respecto del 2019, porque en este plan de inflación y de lo que está ocurriendo no sabemos el día que llegue el reclamo por qué suma va a llegar respecto de lo que era la cobertura en el momento de ocurrido el siniestro. Y precisamente cuando hablamos de esto, ¿no?, de los reclamos, ¿qué es lo que ustedes, que habitualmente, reciben el traslado por ahí de un caso, de una demanda para enviársela a la compañía, qué es lo que están viendo hoy en materia de montos de reclamo? Sí, yo coincido con vos que los montos arrancan de 1 millón para arriba. Digamos, el otro día apareció un reclamo de una mediación de 500.000, y digamos, entonces no pasó nada, y la verdad leímos la demanda y no había pasado nada. Digamos, si reclamaron 500.000 es porque no hubo... Sí, se torció el dedo. Claro, una cosa muy muy ridícula. Y con el tema de la cobertura contractual, muchas veces son los mismos chicos que se accidentan cuando tienen 15, 16, y cuando terminan empiezan abogacía y dicen, no, cobertura contractual prescribe 10 años. O, ¿te acordás cuando yo a los 15 me lastimé? Bueno, tengo 22, puedo reclamar. Eso también nos pasó. Y nosotros, además de hacer hincapié en la cobertura de la escuela, también asesoramos respecto de las escuelas que tienen dentro de su establecimiento tercerizado el comedor, diciéndoles que tienen que exigirles la cobertura de responsabilidad civil con el adicional de alimentos, haciendo mucho hincapié en que si el concesionario del comedor no puede responder porque un día algunos chicos se intoxicaron o comieron algo en mal estado, va a ser el colegio el que también solidariamente tenga que responder. Entonces, que deben tener esto en cuenta, ¿no? Eso justamente iba porque, bueno,
creo que todos sabemos lo que es el colegio, las actividades normales, las prácticas deportivas, pero algunas instituciones a veces cuentan con salones que utilizan o tercerizan para, no sé, clases de guitarra, clases de folclore, utilizan a veces cuando hay un salón como un teatro para distintos tipos de actividades, ya sea que las desarrolla el propio colegio o que lo alquila. ¿Y con qué conflictividad te encontrás después a la hora de conseguir cobertura? Sí, en realidad son todas zonas grises bastante difíciles de resolver, porque por ejemplo dicen, no, tenemos las clases de patín, pero la da la profesora, la escuela no tiene nada que ver. ¿Dónde lo da? En el salón de actos de la escuela. ¿Quiénes van? Los chicos de la escuela. Le digo, ¿y usted cree que si un chico se lastima, usted no va a tener nada que ver? Sí, a veces te dicen que se lastimó porque estaba una tabla del piso en mal estado y obviamente es responsabilidad de la escuela eso. Sí, porque no queda claro que esa actividad que hace un profesor de la escuela lo haga a modo personal y no como un extra o como un taller extra programático que también las escuelas suelen tener. Entonces nosotros lo que aconsejamos es, si usted tiene un profesor dando fútbol o dando patín o lo que sea y usted lo controla y sabe qué es lo que pasa, está asumiendo la responsabilidad dentro de su escuela. Y si no puede controlarlo, y sugiérale que adentro de la escuela no haga este tipo de actividades. Es lo mismo que cuando se van de viaje de egresados. Los viajes egresados no están cubiertos, pero resulta que para juntar fondos hicieron el té en la escuela, hicieron el desfile, hicieron todo en la escuela. La kermesse para juntar plata. Claro, entonces las cosas se mezclan, entonces nosotros aconsejamos decir, no, mira, si no acompañas el viaje de egresados, no es responsabilidad de la escuela, nada que tenga que ver con el viaje se hace en la escuela. Las reuniones se hacen en la casa de alguna familia, fuera, porque si no, todo se mezcla y después, al momento del reclamo, es difícil decir que esto no tenía nada que ver con la escuela. Sí, nosotros charlábamos la semana pasada con el tema de instituciones deportivas en general, pero digamos que el concepto es el mismo. Uno puede tercerizar tareas, lo que nunca terceriza la responsabilidad, o sea, lo que ocurre dentro de la escuela, si de alguna forma tiene que ver con un tema de instalaciones defectuosas o mal estado, que se te cae, no sé, una lámpara del techo, por más que sea una clase de patín de la profesora X, es el colegio. Tal cual, lo mismo cuando los colegios contratan clubes para desarrollar actividades de educación física. Me dicen, no hay que incluir el club porque el club tiene seguro. Le digo, a ver, el club tiene seguro para el club. Le digo, ustedes tienen que extender la cobertura del colegio también en un nuevo domicilio de riesgo que es el club, para que si algo pasa allí, el que reclame les va a reclamar a todos. Ustedes tienen que tener su cobertura. Entonces, es como que permanentemente estamos tratando de hacer docencia dentro de los docentes, como para que tengan la cobertura que necesitan, básicamente, ¿no? María Marta, Marcelo Debe te saluda. ¿Cómo estás, Marcelo? Dos preguntas. La primera, ¿cómo manejan el tema de, tratándose colegios religiosos, algunas acciones solidarias que el colegio quiera hacer con sus alumnos en pos de la comunidad? ¿Cómo manejan esa cobertura? Y la otra pregunta tiene que ver con si como productora has logrado que tus clientes te consulten antes de hacer algo diferente o te pongan al tanto de cosas nuevas que pueden llegar a hacer para que vos puedas encuadrarlo en la cobertura de seguro. Nosotros dentro de la cobertura que nos ofrece Berkeley tenemos todo un adicional que implica campamentos, viajes de estudio, paseos, y esto incluye también viajes del estilo de viajes a misionar como una actividad solidaria. Entonces, están incluidas dentro de las cosas que organiza o patrocina el colegio. Este es un poco el criterio. Están cubiertos esto si lo organiza, pero también están cubiertos si van a una olimpiada matemática que organiza la provincia de Buenos Aires y ellos solamente acuden con su docente. Fíjate que un caso, un ejemplo de estos para el que se acuerda o visualiza esto cuando uno hace estas campañas es lo que pasó con el colegio Ecos. Tal cual, tal cual. Ahí el colegio tendría su cobertura y con ella respondió por el daño que sufrieron
sus alumnos, y la ART debe haber respondido por el daño de sus docentes, porque estaban en una actividad escolar. Sí, sí. Y vamos a la segunda pregunta, que tenía que ver con si has conseguido que te consulten antes de disponer. Sí, en general nosotros tenemos una cartera que se sostiene en el tiempo, con lo que tenemos un trato muy fluido y la gente pregunta todo. Y cuando cambia un directivo, vamos, charlamos, y en general nos consultan bastante de qué hacer, de cómo hacer, que el seguro, las inspectoras a veces les ponen un poco el cuco, ¿no? Que no hagan esto, que el seguro no les cubre, no hagan aquello, que el seguro no les cubre, que no vengan el día de huelga porque el seguro en el ART no cubre, todo no cubre. Entonces llaman y dicen, ¿es cierto que no cubre? Bueno, a veces no, pero la mayoría de las veces no hay una exclusión que impida que hagan determinadas actividades. Pero sí, consultan bastante. La verdad que eso creo que hoy por hoy es nuestra mayor fortaleza, el contacto con el cliente en lo personal y no a través de una máquina. Nosotros estamos hace 30 años y esto va cambiando obviamente, pero todavía el valor de la entrevista personal y de la charla es algo que a nosotros nos resulta muy útil. Y por último, digo, te enfrentás, ya hablamos un poco de sumas aseguradas, sumas mínimas, pero te enfrentás todavía hoy de algunos casos de estos que es como que contratan el seguro porque tienen que cumplir, porque va a pasar la inspectora y piden sumas insignificantes casi. Exactamente, porque la realidad es que el artículo 1767 del Código Civil y Comercial dice que el que tiene que regular los requisitos de la póliza es la autoridad en materia aseguradora, pero hasta lo que nosotros sabemos nunca nadie dijo qué suma debía tener, ni siquiera qué adicionales en cuanto a alimentos, en cuanto a viajes, en cuanto a calderas, en cuanto a ascensores, tiene que tener la póliza de responsabilidad civil, y hay algunos que dicen, con que la inspectora me lo acepte, lo más baratito. Y nosotros le dijimos, mira, te damos esto, no te sirve para nada, pero si a vos es lo único que te interesa, se hace. Y lo que ocurre es que ya cada vez queda menos gente que no toma conciencia de que los reclamos se suscitan, y ahora tuvimos esta semana un reclamo que tiene que ver con bullying en redes sociales. Un gran gris todavía no dilucidado en qué responsabilidad tiene la escuela en que a un chico le hagan bullying de esto que ahora tiene nombre propio, pero que siempre existió. Habrá fotos que relacionen a la escuela con esto, todavía es muy fresquito, pero es todo materia de análisis y de discusión. ¿La escuela es responsable de esto o no es responsable? ¿Hasta dónde y cómo? En el próximo capítulo podré darle más detalles. Por ahora es solo la demanda que llegó esta semana. Sin duda que es un tema novedoso que se viene planteando, aguardaremos que de a poco se vaya formando la jurisprudencia, a ver cuál es la interpretación de los jueces. María Marta Gajan, socia de Paua Productores de Seguros Escolares, gracias por haber estado hoy en los micrófonos de nuestro programa y te deseamos un muy buen fin de semana. Gracias, muchas gracias, saludos a ustedes y a toda su audiencia. Dale, te mando un beso. A otros, hasta luego.